quiero hablaros de toda la audiencia, me imagino que un gran porcentaje de los que estáis aquí, que desde que salió el caso o desde que lo descubristeis, habéis tenido cierta inclinación por leer, ver contenido, intentar descubrir más cosas, intentar ver vídeos que ratifiquen vuestro punto de vista, que se contradigan para poder pelearos en Foro Coches, en Foro Burbuja, en Foro Paralelo, en Menéame, todo acerca del caso Alcácer. Lo cual tiene su explicación, ya que el true crime, desde que se empezaron a sacar documentales, películas, los asesinatos, lo morboso, tiene un interés pues bastante amplio en la población, ya que nuestro cerebro, la parte más detectivesca, quiere buscar respuestas a cosas que potencialmente no la tienen. Así que cuando uno se acerca al caso Alcácer, pues tiene la sensación que va a entrar en un crimen cualquiera, un nuevo documental, un nuevo caso, nuevos protagonistas, nuevos acusados, nuevas víctimas y simplemente poder llegar hasta el final y poder comentarlo una vez terminado. Pero es que, claro, los que entran en Alcácer no, tienen que tener en cuenta que es uno de esos sucesos que no pertenecen a la realidad criminal ni a la realidad de sucesos, sino a la realidad emocional de un país entero. Porque Alcácer no fue un crimen que fuera normal de ninguna de las maneras. No lo fue en el 92, ni en el 93, ni lo es hoy, ni lo será jamás. La gente que entra en el caso, o muchos de los que entran, ya no salen, se quedan atrapados en un laberinto, en una espiral donde el crimen casi que deja de ser crimen y se convierte en una pues ansiedad existencial. ¿Y por qué Alcácer es distinto? Nos preguntaremos. Lo primero que hay que entender es que Alcácer toca muchísimos palos que otros crímenes no tocan, ¿no? La sensación que se da cuando en un país fallan tantísimas cosas todas al mismo tiempo. La desaparición falló. La búsqueda también falló. La investigación, por descontado que falló. La reconstrucción falló. La justicia falló. La cárcel falló. La comunicación falló. La prensa falló. La ética falló. La moralidad falló. Y todos, absolutamente todos los que hemos investigado, cuidado, que cuando digo investigado digo leído lo que hay publicado, ya que a ver si alguien se va a pensar que la semana que viene digo la persona que pudo haberlo hecho. No va a suceder. No va a suceder. Aquí no estoy buscando. No estoy buscando eso. Simplemente lo que ya hay publicado es lo que aquí se comenta. Pero igualmente no vamos a ir de aquí de éticos, porque nosotros también hemos hecho circo, por supuesto. Pero en cuanto a lo que los fallos se refiere, cuando tú ves un fallo lo asumes. Cuando ves 10 fallos ya se sospecha, pero cuando hay 100 fallos ya empiezas a pensar en conspiración. Especialmente cuando has tenido a un periodista criminólogo con muchísimo carisma que podía hablar durante horas acerca del crimen y dar verdades, dar medias verdades y directamente dar mentiras. Y cuando tienes a esa persona en programas de máxima audiencia durante tantos años, cuando a esa persona le condenan y le censuran un libro por las imágenes que allí se reproducen del sumario, tan horrorosas, cuando esa persona se da cuenta que ha perdido fama y tiene que seguir sacando dinero, cuando esa persona se inventa que existen unas cintas que aclararían el caso, y cuando esa persona muere y no saca nada, pero sigue teniendo muchísima gente que le admira por todo lo que ha investigado, por ponerte el sumario en ese libro, ese buen libro que se llama ¿Qué pasó en Alcácer? Cuando tienes un padre coraje que ha despertado la simpatía de tantísimos españoles, de tantísimas personas que eran capaces de ponerse en el lugar de un hombre que ha sufrido tantísimo, un hombre que ha utilizado su presencia mediática para que el crimen no se olvidara y para poder él de alguna manera alcanzar la paz que cualquier padre
querría cuando lo más preciado que tiene uno desaparece y aparece asesinada de la forma más brutal posible. Genera horas y horas de contenido. El cerebro humano no tolera la acumulación de errores masivos. Y por ello necesita sustituirlo de una narrativa coherente, aunque sea falsa, aunque sea poco creíble, aunque sea fácilmente desmontable. Pero esto es lo que enganchó del caso, porque mostró una fragilidad nacional que nos da miedo a admitir. Nos expuso, nos dejó totalmente en pelotas. Y fuimos un país que no supo proteger a 3 niñas, ni supo protegerse de lo que después nos convertiríamos. Con unos medios buscando el morbo por encima de todo. Con 30 y pico años después, unos canales, entre los cuales nos incluimos, produciendo miniaturas con la finalidad de obtener el máximo número de clics, que se traduce en el máximo número de dinero, que se traduce en más audiencia, para que puedan ver tu siguiente vídeo de Alcácer, todavía más clickbait, todavía con un título más decadente, sugestivo, mentira directamente. Se produce un interés y además se le da a un público que es como un perro hambriento, que cualquier trozo, ya no es trozo, ya es mota, cualquier mota de comida más pequeño o la repetición de mantras, de sumarios, de ideas, de personajes, de ideologías que se han repetido por activa y por pasiva, siguen considerando ese interés. Los creadores de contenido dan al público lo que quieren oír. El público sigue queriendo oír de Alcácer. El público le encanta Alcácer. El público quiere saberlo todo, quiere escuchar opiniones, quiere leer lo que ya ha leído, quiere leer cosas que no son verdad, con la finalidad de defender su argumento. A todo esto, ¿por qué se obsesiona la gente? La mente humana es muy simple en un aspecto, que es cuando una historia no termina, no puede dejarla ir. Y de allí a que muchos cineastas también se apoyen en esos finales que no terminan de esclarecer qué ha podido acontecer en una película, en un libro. Y por ello también estos mismos artistas que son muy dados a intentar darte un final abierto en el que no se esclarece nada, son perfectamente conscientes de cómo funciona esa mente humana. Cómo el cierre cognitivo, que es esa idea de no poder dejar ir una historia sin terminar, en Alcácer se da de manera perfecta, ya que no sabemos realmente quién estuvo allí, no sabemos exactamente qué pasó, no sabemos qué es verdad y qué es mentira, no sabemos qué ocultó cada institución, no sabemos qué es error y qué es encubrimiento. Y a tantísimo llega que creo recordar en Forocoches hace bastante tiempo, me atrevo a decir hace más de 10 o 12 años, hubo una persona, un usuario, que hizo un post en el que preguntó, ¿preferirías saber la verdad de lo que sucedió en Alcácer o de lo que sucedió en el 11M? Con toda certeza, sin ningún género de dudas. La sorpresa es que la gente quería saber lo que pasó en Alcácer por encima de lo que pasó en el 11M. ¿Por qué la sorpresa? Porque el 11M se supone que es un ataque terrorista a nivel nacional que mató muchísima más gente, que causaría a priori muchísimo más dolor y que tendría a la gente exactamente igual de obsesionada al haber muchísimas cosas de la versión oficial que directamente no cuadran. No lo digo por haber entrevistado la semana pasada a Villarejo, sino hablo más de todo lo que podéis ver en un documental, ¿no?, fantástico del 11M de Terra Ignota, que lo tenéis allí en YouTube y podéis ver pues muchas cosas de la versión oficial que no terminan de cuadrar. Y por supuesto muchísima gente que le ha sacado punta a estos aspectos para que cuadre. Perdona que me toque la nariz, pero tengo que hacer honor, por algo me llaman a prueba con coca alta. Y dicho esto, quiero expandirme un poco más en esta idea, ya que el fenómeno psicológico es
clave. Alcácer devuelve el control perdido. La gente que se mete en Alcácer siente que hay algo que ellos puedan descubrir, que su opinión importa, que hay algo que ellos puedan ordenar, que hay algo que ellos puedan entender, que hay algo que ellos puedan ver que se le ha escapado al resto de la gente, que hay algo que se pueda encontrar en hemerotecas de hace 32, 33 años. Hay gente que recuerda un detalle de lo que alguien le contó que podría tener conexión con el caso, y eso le da a las personas una ilusión de control. Porque cuando la incertidumbre, es total, la obsesión es inevitable. Y cuando encuentras un caso que se resiste a ser ordenado, que tiene detalles nuevos por aquí, por allá, detalles olvidados que vuelven a salir a la palestra, detalles que no terminan de encajar, casi que se convierte en una droga mental en la que la audiencia va a YouTube y busca Alcácer y le da a los vídeos más recientes que han salido del tema y vuelve a ver algo que ya sabe, que ya lo han repetido, para poder poner el comentario, ¿no? A ese nivel de adicción llega el caso. Cosa que yo no he visto con ningún otro caso en España, por supuesto. A otros casos en Estados Unidos sí que es verdad que generan el mismo interés. Y para mí, el caso Alcácer, ese es el interés que para mí tiene ahora mismo, el hecho que la gente no lo abandona, el hecho que la gente sigue queriendo saber tantísimo de este caso 30 y tantos años después. Y no creo que haya habido ningún otro caso que haya conseguido ese interés. Y 34 años después, iba a decir seguimos igual, posiblemente no es igual, ya que no hay millones de personas viendo contenido de Alcácer, pero sigue siendo un mito que nace de una tragedia, ¿no? Porque un mito es un relato que no necesita ser cierto para ser creído. Alcácer tiene todos los ingredientes de un mito nacional. La inocencia de 3 crías, un mundo hostil, imprevisible, en el que cualquier paseo se puede convertir en la peor pesadilla. Rastros llenos de contradicciones y un monstruo que no se llega a capturar, que recorre España entera, salta a un barco, salta del barco y puede que esté en Brasil. Una sociedad dividida entre los que creen el relato oficial del caso y entre los que piensan que no se ajusta o que existen ideas que permitan ver que en realidad es un caso sencillo. Existen familias heridas, una justicia considerado por muchos ineficiente o insuficiente, silencios, sospechas, fallos inexplicables, sumario en el que se ha perdido muchísima información, autopsias mal hechas, cambios de declaraciones. Claro, aunque mañana saliera, y esto me lo dijo Triun, esto no lo dijo Triun aquí en el directo, aunque mañana saliera la prueba que ha sido la versión oficial, o bueno, para que no se me ofendan mis queridos conspiranoicos, que creo que son más los conspiranoicos que los oficialistas, a pesar de yo no serlo, para que no se ofendan mis conspiranoicos, creo que aunque al conspiranoico le enseñen que la versión oficial es cierta, o al de la versión oficial le enseñen que la versión conspiranoica sea cierta, a la gente le va a dar igual y va a seguir creyendo en lo suyo, porque así somos los españoles. Y eso se ajusta también a la política. Los votantes del PSOE ven cómo les están robando en la cara, ven el nivel de corrupción que existe en su partido, ven que se lo estaban puliendo en putas en un coche recorriéndose España entera, ven que las cosas son muy extrañas en cuanto al gobierno, pero siguen votando al PSOE, pues como en el PP, con todas las tramas de corrupción, los billones de euros que se han robado, la cantidad de muertos que ha habido por las tramas del Partido Popular. Cómo M. Rajoy estaba en los papeles, pero nada, seguimos fichando a votar al PP. Pues con oficialistas y conspiranoicos sucede algo parecido.
Y esto habla de una persona que empezó siendo completamente conspiranoica. Una persona que era el mayor admirador de Juan Ignacio Blanco. Una persona que consideraba que todo lo que salía de su boca era real. Me hubiese gustado conocer a Javier Bleda siendo conspiranoico, porque creo que todo lo que él dice se ajusta bien con lo que contaba Blanco, a pesar de ellos no haberse conocido, por lo menos eso me parece. Pero es un nivel de obsesión que te lleva al fanatismo, al juliganismo, me atrevería a decir. Claro, entonces, esta guerra civil, ¿no? Esta mentalidad guerra civilista entre oficialistas y conspiranoicos no va de datos, y nunca ha ido. Si eres oficialista, eres alguien que necesita creer en un Estado funcional. Si eres conspiranoico, eres alguien que cree que el Estado puede matar. Nadie discute hechos. Todos discuten la relación emocional con la autoridad. Y Alcácer no divide por pruebas, divide por valores. Y por eso esta guerra es interminable. Porque no estás discutiendo si algo ocurrió o no. Estás discutiendo tus creencias de cómo funciona el mundo. ¿Y por qué entran tantos trepas? Trepa presente, ¿vale? Pero lo único es que yo siendo un trepa, que lo soy, porque estoy hablando del caso, por el clink clink caja, porque me da dinero, porque le va bien al canal cuando hablo del tema, porque al mismo tiempo me gusta a mí el cotilleo, soy muy maruja, como bien sabéis. Me gusta estar un poquito criticando a la gente, soy un poco criticona. Y todo esto, pues, me hace un trepa, pero podría ser peor. Podría pediros dinero. Podría deciros que si me dais más dinero, os doy cierta información, información la cual no existe. Podría deciros que he descubierto algo, pero que no lo puedo enseñar, pero que ya lo enseñaré. Así que sí, yo soy malo, totalmente. Considerarme un villano, pero no me consideréis un mentiroso. Eso es lo que no me gustaría. Porque todo lo que os he contado y todo lo que he hablado aquí de Alcácer es información que tenéis público todos. Por lo que, bueno, Alcácer no es un caso donde haya verdad definitiva, ni siquiera cierre, ni pruebas absolutas, ni una narrativa incuestionable. No, hay contradicciones por todas partes. Y claro, esto trae muchísimos gurús, iluminados, expertos que no son expertos, gente que dice, yo soy periodista, yo soy criminólogo, yo soy, ponga aquí lo que yo quiero ser, ¿no? Es como, de repente han sido toda la vida unos don nadies, que no han estudiado, que no se han interesado por nada, que posiblemente tampoco hayan trabajado tantísimo. Y dicen, bueno, pero es que yo ahora soy el gurú de Alcácer, el que más ha investigado, el que va a traer la verdad. Señores y señoras, adorarme. Quiero ser adorado. Los que prometen el documento final, escritores de mierda, charlatanes que buscan famita, y me puedo, a prueba con coca alta puede estar en esta categoría. Sabios que no saben nada y trepas que quieren ser héroes del relato, que quieren ser ellos y solo ellos los que descubran la verdad. Yo intento ser honesto, estoy haciendo contenido, lo hago por dinero, no prometo primicia, no vendo humo, salvo un poco en el título y la miniatura, y por supuesto no lo voy a resolver. ¿Cuál es el factor más oscuro de esta obsesión por el tema Alcácer? Y bueno, aquí es un poco difícil hablar de esto, porque creo que a mí también me ha afectado el caso mentalmente. Puede que menos por el caso en sí, pero por las personas que han rodeado o por los líos en los que me ha metido esta lengua viperina que Dios me ha dado. Pero Alcácer te cambia un poco el cerebro, ¿no? Porque la cantidad de información, contradicciones, horrores, teorías contra teorías, produce ansiedad, insomnio, irritabilidad, fijación, obsesión, ideas intrusivas, agotamiento, distorsión emocional, sensación de misión y sobre todo la pérdida de perspectiva, ya que empiezas leyendo algunos documentos, ves el vídeo de tal, ves el vídeo del cual, vas al pastafucker, vas al batallador, vas a Manu, vas a prueba, vas a informe Enigma, estás en una catarata emocional de información
terminas creyendo que tienes que resolver el crimen y esa ilusión de responsabilidad es la que destroza a la gente. Porque los investigadores amateurs se rompen. Por eso hay canales que caen. Por eso hay canales que dicen, ya no vuelvo a hablar de Alcácer. Por eso hay voces que desaparecen, creadores que explotan. Alcácer consume. Y esto me lo dijo Manu. O sea, vosotros acabáis de empezar, pero no os imagináis lo que consume el caso. Claro, yo pensaba que era el caso el que me iba a consumir, no que fuera él el que me iba a consumir. Pero bueno, en cualquier caso, mi papel en todo esto no significa que yo vaya a solucionar nada, ¿no? No es posible hablar de Alcácer sin participar en el circo, ni en la maquinaria de mucho ruido, pocas nueces. No hay pureza aquí, nadie es puro, todos somos un poco mierdas, y aquí estamos contándolo. La verdad del caso, y aquí ya termino con este bloque, es que Alcácer no tiene verdad, solo la ilusión o la promesa de una verdad futura, y esa promesa o esa ilusión engancha muchísimo más que el caso en sí. No obsesiona porque sea un caso interesante, nos obsesiona porque no se resuelve, no se entiende, no se cierra, no se explica y sobre todo no se olvida. Cada generación piensa que será la última en intentarlo, cada investigador piensa que él será el que lo va a solucionar, cada canal piensa que aportará una pieza nueva y cada espectador que está ya cerquita de descubrirlo. Pero no, nunca. No habrá verdad final. Ese es el laberinto. No vais a salir del laberinto porque no se va a saber la verdad. Por lo que, nada, seguir viniendo a Prueba con Nota Alta a consumir este contenido y aquí estaremos contándoos cualquier cosa. Y nada, chicos, con esto yo ya he terminado la primera reflexión que quería hacer.